Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión donde estaremos hablando sobre ProQuest Dissertation and Thesis. Vamos a hacer un paseo sobre a lo largo de los próximos 45 minutos aproximadamente, donde revisaremos las características principales de la colección, pero vamos a tener un enfoque especial en las novedades. ¿Qué hay de nuevo en ProQuest Dissertations and Thesis para este año 2022? Y bueno, que tienen como propósito estas mejoras o estas novedades, eh, ayudarles sobre todo con los flujos de trabajo, a reducir tiempos, pero también a algo muy interesante que es tener una mayor facilidad para descubrir información, para descubrir documentos e investigación académica que les sea relevante de una manera mucho más sencilla e incluso trabajos académicos que pueden ser muy especializados y que normalmente nos tomaría mucho tiempo o un gran reto el poder llegar a esos documentos tan valiosos. Y todo esto a través de nuevas características y funcionalidades, sobre todo muy apegadas a la indexación sobre en la indexación, perdón, de la metadata de los registros que se van agregando en esta base de datos. Me gustaría iniciar presentándome. Mi nombre es Mili Bugarín, yo soy formadora y consultora para México y Caribe, también algunos otros países de Latinoamérica y tendré el gusto de acompañarles el día de hoy. Si bien por cuestiones de preferencias técnicas y tener la mejor conectividad o experiencia de conectividad posible, sus micrófonos están silenciados. Eh, Ustedes podrán contactarnos, comentarnos sus dudas o las preguntas a través de la función del chat. Yo iré haciendo algunas pautas a lo largo de la presentación para asegurarme que todas estas dudas sean resueltas. Y ahora que ustedes me conocen, me gustaría también conocer un poco más sobre los perfiles de los asistentes que el día de hoy nos acompañan. En este sentido, les voy a pedir que ingresen al enlace que en un momento más les comparto a través del chat. Es un enlace que no requiere de ningún tipo de registro o creación de cuentas y que les va a permitir tener acceso a esta encuesta de Popping a través de la cual estaremos interactuando durante esta sesión. La participación es una invitación o es obligatoria y todas sus respuestas son anónimas. Así que siéntanse libres de compartirlas y de participar para tener pues una mejor experiencia y hacer más interactivo la sesión. Bien, vamos a darles entonces un minuto para que se puedan unir a esta encuesta. Y les voy a pedir en esta ocasión que respondamos únicamente las 3 primeras preguntas del cuestionario que corresponden al perfil de nuestros asistentes. Y la primera pregunta es, ¿cuál es su nivel educativo? Si nos acompañan actualmente estudiantes o graduados de maestría, de doctorado, estudiantes de pregrado mayormente, muchas gracias por acompañarnos. También, si cuentan ustedes con diplomado o alguna especialización. Bienvenidos a todos y gracias por participar con nosotros. Por cierto, la encuesta va a estar abierta hasta las 6 de la tarde, así es que si ustedes se van uniendo o no tienen oportunidad de completarla, no se preocupen, tienen 2 horas más en caso de que quisieran llevarlo a cabo. La segunda pregunta es seleccione por favor su perfil académico si son ustedes estudiantes, bibliotecarios, investigadores o profesores. Mayormente estudiantes, de hecho hasta ahora el 100% de las personas que han respondido a nuestro popping son estudiantes, 93 ya, y tenemos también algunos profesores con nosotros. Muchas gracias por unirse y por compartir. Y la tercera pregunta y última que les voy a pedir que respondamos por el momento es si ustedes han desarrollado consultas de trabajos de tesis doctorales y o tesinas, ya sea dentro de nuestra colección de ProQuest Dissertation and Thesis o en otros recursos. Y aquí la balanza está un poco más pareja, aunque se inclina por aquellos que efectivamente ya están familiarizados con este tipo de consultas.
Bien, vamos entonces a continuar con nuestra presentación. Muchas gracias por sus respuestas. Más adelante regresaremos al popping, para lo cual les pediré que mantengan abierta esa página y para las personas que se acaban de unir les comparto el enlace. Bien, tenemos algunos objetivos planteados para esta sesión que se va a componer de dos partes. Inicialmente haremos una introducción a la base de datos, su cobertura, alcance y contenido, así como a estas novedades que les mencionaba, estas nuevas características y funcionalidades que ya están disponibles a través de la plataforma de ProQuest, para posteriormente tener una demostración en línea y realizar ejercicios que nos permitan llevar a cabo prácticas de búsqueda para encontrar contenidos, así como explorar las diferentes funcionalidades que nos brinda la plataforma de ProQuest y que apoyan la gestión de los documentos que recuperamos dentro de la misma. Iniciemos con una pregunta importante. ¿Qué es ProQuest Dissertations and Thesis? Y si ustedes no han tenido la oportunidad de explorar este valioso recurso, no están familiarizados con él, pues les comparto que es la mayor base de datos de tesis doctorales y tesinas de maestrías, que también podemos en muchas ocasiones encontrar o distinguir con los nombres de disertaciones para referirnos a las tesis doctorales y, bueno, tesis para para grados, perdón, de maestría o incluso pregrado. Y es la colección más grande existente en el mundo. Es una colección multidisciplinaria cuyo contenido se construye gracias a las alianzas y la cooperación que tenemos con las universidades más prestigiosas y relevantes a nivel mundial y que agregan sus repositorios de disertaciones y tesis con nosotros. Es tan valiosa para darles un ejemplo o una idea de la relevancia que ha sido seleccionada como el repositorio de tesis oficial de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Y por tener contenido multidisciplinario, pues esto agrega gran valor a las universidades y a los investigadores independientemente del área de saber de su especialización. ProQuest Dissertation and Thesis tiene la cualidad de poder reunir y proponer, así como promover conversaciones académicas. Algo que me gusta mucho compartirles es que veamos a ProQuest Dissertation and Thesis como una especie de comunidad global, comunidad que se conforma por el contenido, es decir, estos trabajos de investigación, trabajos académicos, pero también por las universidades de las cuales surgen o provienen estos trabajos académicos. Y además, algo que enriquece mucho la colección es que es una colección creciente en todos los sentidos. Como ustedes pueden ver en la parte superior derecha, vemos que en 2020 65 nuevas universidades que representan a 23 países se agregaron se agregaron a esta base de datos y a su vez, bueno, compartieron su contenido con nosotros, sus repositorios. Y en 2021 tuvimos 44 nuevas universidades que representan a 19 países. Con eso estamos hablando de nuestra comunidad global que actualmente incluye a más de 4,000 universidades representadas de más de 60 países y de las cuales más de 3,000 suscriben a esta base de datos de ProQuest Dissertation and Thesis Global. Esto nos trae como beneficio la diversidad global en su contenido. Al día de hoy tenemos 5,2 millones de tesis, de las cuales casi 3 millones están disponibles en texto completo en un formato PDF. Esto quiere decir que como usuarios nosotros podemos realizar descargas de estos PDFs si están disponibles sin ninguna restricción en cuanto al número de PDFs que podemos descargar por días y sin que estos expiren o caduquen. Esto quiere decir que esos documentos ya son permanentemente
de mi propiedad y pueden ser parte de mis bibliografías, ya sean básicas, complementarias o simplemente para consultas. Y, ya hablábamos o hacíamos referencia a que es una colección creciente en todos los sentidos. Pues esto también se refleja en el contenido, ya que anualmente son añadidos alrededor de 200,000 títulos en cobertura o con cobertura a todas las materias. En cuanto a cobertura de materias, aquí nos damos una mejor idea de cómo está compuesto en su totalidad el contenido de ProQuest Dissertation and Thesis Global, desde agricultura, arquitectura, historia, geociencias, matemáticas y físicas, filosofía y religión, etcétera. Seguramente ustedes encontrarán este abanico de posibilidades para satisfacer las necesidades de contenido académico y de investigaciones que presenten tendencias o que nos den ideas incluso para nosotros poder elaborar nuestros propios trabajos de investigación, ya que sabemos que simplemente para titularnos, pues la tesis es un requisito y probablemente será el primer trabajo que nosotros académico que nosotros publiquemos, ¿cierto? Entonces, es importante que sepamos que tenemos contenido relevante, que ejemplifique los formatos de las tesis, que nos den o nos brinden nuevas ideas para nosotros definir también nuestros temas de investigación, que incluso pueden representar, alguno de estos trabajos de disertación o de tesis la única bibliografía existente sobre ese tema cuando son muy especializados, cuando estamos hablando de temas de nicho. Entonces, en esta cobertura de materias, nosotros encontramos esa seguridad y ese apoyo para obtener información independientemente del área del saber al que nos enfoquemos. Asimismo, me gustaría compartirles cuál es la cobertura que tenemos actualmente por país. Y aquí me voy a anticipar un poco a disculparme, ya que por ahí las comas están mal colocadas. Eh, Actualmente tenemos más de 3 millones de disertaciones y tesis que provienen de los Estados Unidos de Norteamérica, más de 9 millones del Reino Unido, etcétera. Y también empezamos a ver un crecimiento en cuanto a la presencia de países de Latinoamérica que ya están agregando sus repositorios en nuestra base de datos, como es el caso de Perú. Y aquí quiero hacer una pauta y aprovechar para hacerles la invitación a que el Instituto Politécnico Nacional agregue sus repositorios a nuestra base de datos como suscriptores. Es algo que ustedes pueden hacer sin ningún costo adicional. Si ustedes como usuarios, como profesores, estudiantes o investigadores tienen la inquietud de que sus trabajos, sus disertaciones o tesis estén agregadas y sean más visibles, em, pueden seguir este proceso acercándose a su biblioteca o a sus direcciones de investigación y nosotros les orientamos en cómo poder hacerlo. No tiene ningún costo, pero sí recomendamos siempre que el llevar a cabo estas labores de agregar las tesis o disertaciones, bueno, se hagan de manera conjunta a través de un área específica de su institución, como lo comentábamos, coordinaciones académicas, direcciones de investigación o bien a través de la gestión que la biblioteca de su universidad puede hacer por ustedes. Algo que también es muy importante hoy en día es que estos trabajos de investigación mayormente o en muchos casos se apoyan o apoyan sus argumentos a través de archivos complementarios en diferentes formatos. Y muchas veces, dependiendo de la herramienta que estemos o el recurso que estemos consultando, podemos tal vez encontrar em, el manuscrito
de estos trabajos de investigación y no necesariamente tener acceso a los archivos complementarios. Esto es algo en lo que nosotros hemos duplicado esfuerzos y puesto bastante atención para poder brindar acceso a nuestros usuarios a este tipo de archivos que encontrarán en diferentes formatos como pueden ser audio, video, imágenes, presentaciones de PowerPoint, hojas de cálculo, entre algunos otros formatos. Y hasta la fecha tenemos más de 10,000 obras que contienen este tipo de archivos multimedia, además de otros formatos para materiales complementarios. Mayormente lo vamos a encontrar en tesis o disertaciones que hayan sido publicadas de 2001 a la fecha. Y en este momento vamos a revisar qué hay de nuevo en ProQuest Dissertations and Thesis. Si ustedes ya están más familiarizados con este recurso, si han tenido la oportunidad de utilizarlo para llevar a cabo sus búsquedas de contenido académico y de investigación, probablemente les sea de mucho interés saber cómo hemos mejorado, qué funcionalidades están ahora disponibles. Y en este sentido, hemos personalizado la página de vista de la lectura del documento para brindarles una experiencia más relevante y explicativa, sobre todo cuando están utilizando este tipo de fuentes. En la barra lateral derecha, ustedes encontrarán enlaces a investigación fundamental o también lo podemos encontrar como fuentes básicas. Estos son algunos otros documentos sobre el tema de una disertación que hayan buscado y que estén relacionados precisamente con este tema de investigación o este tema de interés y no necesariamente corresponderán a un formato de tesis, sino pueden ser otros tipos de fuentes como em, artículos de revistas científicas o pueden ser incluso noticias, blogs, etcétera. Y en la parte inferior de nuestra página de visualización de documento encontrarán los detalles y las coincidencias de aquellas tesis que sean similares en cuanto al tema a la que estaba inicialmente dando lectura. Además, estas sugerencias de tesis que nos van a mostrar van a incluir dos informaciones adicionales relevantes. La similitud en cuanto a los términos de indexación, que puede ir desde un porcentaje del 1% hasta el 100%, así como las referencias compartidas que pudieran tener estos documentos. Y esto me va a hacer mucho más sencillo el poder localizar em, documentos cuyo enfoque, cuyo tema principal sea similar o coincida para poder yo enriquecer aún más mi búsqueda y la lectura de aquellas tesis que me servirán para apoyar mis trabajos académicos o la investigación de mi propia tesis, por ejemplo. Y la segunda novedad que vamos a encontrar dentro de ProQuest Dissertation and Thesis es algo que en inglés llamamos Research Accelerators y que nos van a a permitir construirnos o convertirnos en un mejor investigador. No damos por sentado en ProQuest que todos nuestros investigadores, y entendamos a investigador como cualquier persona que se encuentre en la necesidad de localizar em, información para fines o trabajos académicos. No damos por sentado que todos ustedes sean expertos investigadores. Entonces, queremos apoyar a aquellas personas como estudiantes de pregrado que pueden estar por primera vez em,
en la necesidad de utilizar este tipo de recursos y fuentes y para ello hemos agregado y construido estas herramientas de aprendizaje que van de alguna manera construyendo un camino para tener un mejor aprovechamiento de los recursos. En este caso, encontramos para ProQuest Dissertation and Thesis 4 módulos y estos módulos van desde el poder identificar qué es una disertación, cómo las disertaciones son útiles como una fuente de investigación para llevar a cabo un trabajo académico o para investigar sobre algún tema en específico, cómo evaluar si una disertación es o no realmente relevante y de valor para mi tema de investigación y cómo citarla para darle crédito al autor de la misma y evitar caer por ahí en algunos, pues en algunas faltas que tienen que ver con derechos de autor y el reconocimiento de los mismos. Entonces, estos elementos o estos materiales de acompañamientos de aprendizaje, pues se han generado para ayudar a crear o a generar ideas de los usuarios sobre cómo utilizar mejor las disertaciones y tesis en su investigación. Y hasta aquí me gustaría hacer la primera pausa para ver si tienen alguna duda y si no, poder pasar a nuestra demostración en línea. Recuerden que tienen la opción del chat para compartirnos sus preguntas. Nos preguntan si hay alguna lista de requisitos para que acepten una tesis en su repositorio. Ese tipo de información se las irán compartiendo durante el proceso. Al final de la sesión, si gustan, les comparto mi correo electrónico y yo puedo guiarlos en el proceso o enviarles el enlace y el contacto directo del área de ProQuest que da seguimiento a esa parte. Pero sé que sí hay cierta información que requerimos para poder completar el proceso. Bien, ¿tenemos alguna pregunta adicional a la que nos compartieron hace un momento? De no ser así, entonces pasamos a nuestra demostración en línea. Y para tener acceso a todos estos valiosos recursos, lo primero que nosotros debemos tener muy clara es la ruta de acceso a los mismos. Bien nos lo compartía la maestra Dianis al inicio de la presentación, cuál es la ruta de acceso que nosotros debemos seguir para poder realizar nuestras búsquedas dentro de la base de datos de ProQuest Dissertations and Thesis. Y esta siempre será a través del sitio de Biblioteca Digital, mismo enlace que ya les comparto en este momento en el chat de Webex. Aquí podemos ver en la parte inferior el listado de las bases de datos dentro de la cual ustedes encontrarán ProQuest Dissertations and Thesis Global. Al seleccionarla deberán de autenticarse como parte de la comunidad académica del IPN. Utilizando su usuario y contraseña. Ya nos comentaban también en caso de que ustedes no cuenten con su correo institucional, por favor acérquense al área de cómputo que les corresponda para obtener esta información y entonces poder ingresar a todos estos valiosos recursos suscritos por su institución. Toda vez que hayamos pasado este proceso de autenticación, entonces seremos redirigidos a nuestra plataforma de ProQuest y las suscripciones que tiene activo el Instituto Politécnico Nacional. Esta será nuestra página de inicio. En la página de inicio, además, por supuesto, de las opciones o botones que nos muestran las opciones de búsqueda, incluida la búsqueda básica que identificamos más fácilmente por este cajón, muy similar seguramente a otras herramientas que ustedes han utilizado como metabuscadores, como es Google en este caso. Y también en la parte inferior de la página van a encontrar siempre tips que se van actualizando como ustedes vayan refrescando su sesión para obtener más información sobre tal vez las preguntas frecuentes que realizan nuestros usuarios, algunos tips para estrategias de búsqueda o también este serial de videos
que nos van a ayudar a conocer un poco más sobre el proceso de investigación. Ya no específicamente de ProQuest Dissertation and Thesis, pero algunos conceptos más generales, como poder distinguir entre fuentes académicas, no académicas, cómo citar, etcétera. Y bien, vamos entonces a iniciar realizando un ejercicio de búsqueda desde nuestro cajón de búsqueda básica y vamos a buscar por el término clave industrial waste o desperdicios industriales. ¿Por qué estoy realizando yo mi búsqueda en inglés? Recordemos que mayormente la producción académica a nivel mundial está publicada en este idioma, además también de ser el idioma en el que se indica toda la metadata de las tesis en nuestra base de datos. Por ello, si ustedes realizan sus búsquedas en este idioma, encontrarán o recuperarán seguramente un mayor número de resultados que si lo hiciéramos en español. No quiere decir que no se pueda hacer en nuestro propio idioma, pero sí se verá afectado o impactado el número de resultados y podríamos estar perdiéndonos de algún documento que sea valioso para nuestro trabajo de investigación. Por eso la recomendación será siempre hacer las búsquedas en este idioma. Damos clic en nuestra lupa, nuestro botón de buscar y vemos que para este ejercicio de búsqueda obtuvimos casi 30,000 resultados. Y esto tiene su parte positiva y su parte no tan positiva. Por un lado, quiere decir que tenemos una cantidad bastante importante de documentos que coinciden con este criterio y que me ayudarán para fines de mis trabajos de investigación. En la parte pero por otro lado, bueno, sabemos que es una cantidad bastante importante de, documentos que tendríamos entonces que revisar. Y algo que quiero mostrarles es, que en este caso recuperamos resultados de revistas científicas y de libros. ¿Por qué pasa eso? Voy a regresar a la página inicial y aquí ustedes pueden ver que yo hice una búsqueda dentro del universo de recursos o bases de datos a las cuales tiene acceso el Instituto Politécnico Nacional. Pero como esta capacitación va enfocada a ProQuest Dissertation and Thesis, para nosotros poder definir predeterminar que deseamos realizar la búsqueda exclusivamente en esta colección, debemos entonces seleccionar esta opción de bases de datos y de entre el listado de suscripciones encontraremos ProQuest Dissertations and Thesis Global. Sin embargo, bueno, lo que vimos anteriormente, me aprovecho para comentarles que gracias a su suscripción a ProQuest Dissertations and Thesis Global, tienen acceso a dos bases de datos de manera gratuita por parte de ProQuest. Una que es la base de datos de coronavirus, que se empezó a gestionar y se ha ido enriqueciendo desde 2020 a la fecha. Y por otro lado, la base de datos de contenido de acceso público que, bueno, también nos va a dar la posibilidad de considerar cuál es esta producción de investigación que está de manera pública, pero agregada, categorizada, ordenada y curada, por supuesto, por los bibliotecarios de ProQuest ahora disponible. Entonces, para fines de esta capacitación y continuar con los siguientes ejercicios de búsqueda, voy a seleccionar específicamente ProQuest Dissertations and Thesis y replicaré el ejercicio de búsqueda que les mostraba hace un momento. Como podemos ver, ahora exclusivamente recuperamos entradas de tesis y tesinas. Y obtuvimos más de 15,000 resultados. Nuevamente vamos a ver nuestra columna con filtros y nuestro panel central con las entradas, dentro del cual nosotros podemos validar cierta información de manera inicial, como si encontramos esa tesis o ese título de tesis como abstracto, como referencia exclusivamente, o si contamos con el texto completo en un formato PDF. Asimismo, si cabe la posibilidad o el autor o la universidad de la cual proviene esa tesis,
ha agregado y puesto a disposición de los usuarios la posibilidad de solicitar una copia impresa, misma que si hay que considerar, representa un costo adicional. Y en el caso de las tesis en las cuales nosotros validemos que incluyen, por ejemplo, referencias, además del texto en PDF, vamos a ver si nos encontramos un resultado que coincida con esto. Pero para aquellas tesis que incluyen también el listado completo de las referencias que se utilizaron para su elaboración, es donde nosotros identificaremos de mejor manera las novedades que les presentaba yo el día de hoy. Por un lado, el citation connection, es decir, esta relación o coincidencias en cuanto al tema que hay entre el documento o la tesis que estoy yo revisando y otras fuentes básicas, como podemos ver en este caso. El acceso al texto completo dependerá, por supuesto, de las colecciones que ustedes tengan suscritas. Podemos ver un documento, como en este caso, que es un artículo científico, que es muy relevante y lo podemos identificar porque ha sido citado en 671 trabajos adicionales, pero si nosotros no tenemos suscripción a la base de datos donde se encuentra alojada, pues probablemente no tengamos acceso a esta al texto completo, perdón, de este documento. Sin embargo, sí podremos ver el listado de todos aquellos trabajos donde se le citó y validar entonces si dentro de los mismos hay alguno al que yo tenga acceso completo, acceso, perdón, al texto completo como este caso. Este es un artículo, pero está incluido dentro de alguna de las bases de datos que el Instituto Politécnico Nacional tiene por parte de ProQuest. Incluso tenemos esta otra que es otra disertación y está disponible en texto completo. De esta manera podemos ir enriqueciendo y agregando valor a nuestras búsquedas y lecturas de documento desde el documento inicial recuperado que decidimos revisar más a detalle. Y en la parte inferior de nuestra página de lectura del documento encontramos las disertaciones similares que mencionábamos al inicio durante nuestra presentación de PowerPoint y los datos que hacen referencia a qué tanta coincidencia o empalme puede haber en cuanto al enfoque del tema a investigar. Por ejemplo, el 5% de similitud en los términos indexados y 7 referencias compartidas entre la tesis a la cual le estaba dando lectura y estas sugerencias que me muestran en la parte inferior de mi página. Y la segunda novedad que mencionábamos de ProQuest Dissertation and Thesis son los cursos para el mejor aprovechamiento del recurso. Estos los encontramos en este botón que dice Discovery Tips, Dissertations Demystified. Y aquí es donde nosotros visualizaremos los 4 módulos que componen a este camino que nos están trazando para el aprendizaje y mejor conocimiento de esta herramienta. Sí es importante comentarles que estos videos se encuentran en inglés por el momento. No tenemos una proyección o una fecha para la traducción de las mismas. Sin embargo, sé que hay algunas herramientas, algunos plugins de traducción que nos pueden ayudar, a traducir textos incluidos en los módulos. Y bueno, por supuesto, en cuanto nosotros tengamos alguna actualización en este sentido, se las compartiremos. Bien, quisiera hacer otra pausa aquí para ver si tenemos alguna duda adicional. Recuerden que tienen la opción del chat para compartirnos. Y nos preguntan si solo tenemos acceso a los documentos Open Access dentro de la base de datos de Publicly Available. Sí,
pero no en ProQuest Dissertation and Thesis. ProQuest Dissertation and Thesis, recordemos que es una colección de suscripción y encontrarán tanto algunas disertaciones y tesis que hayan sido agregadas, pero que sean de acceso público, como algunas que exclusivamente se comparten en ProQuest Dissertation and Thesis. Recordemos que esta base de datos es, por ejemplo, el repositorio oficial de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Esos documentos, ese repositorio, ustedes no lo encuentran en ninguna otra base de datos. Espero con eso haber dado respuesta a la pregunta. La plataforma cuenta con algún traductor en el caso de revisar un artículo que esté publicado en otro idioma. Para el caso de los artículos, recordemos que ahorita estamos revisando exclusivamente tesis, este tipo de fuentes. Sin embargo, para las otras colecciones o bases de datos, en caso de que un artículo esté disponible en un formato HTML, entonces, es decir, un formato plano, entonces la plataforma tiene una herramienta de traductor y de texto a voz, pero eso no está incluido en el caso de ProQuest Dissertation and Thesis, solo aplica para otros tipos de fuentes como las noticias y los artículos científicos. Bien, revisemos si tenemos alguna otra pregunta. Por el momento no. Entonces, vamos a revisar rápidamente cómo es que yo puedo interactuar con mi documento o cómo puedo yo colaborar, impulsar la colaboración con algunos otros compañeros o colegas a través de las herramientas que me presenta la plataforma de ProQuest. Y en ese caso, vemos en la parte superior derecha nuestro menú principal de herramientas como descargar el PDF. Ya mencionábamos que no hay una restricción o un límite de PDFs que nosotros podamos descargar por día y que estos no caducan o expiran. Si yo encuentro 18 disertaciones que yo quisiera tener en mi biblioteca personal y descargar, en caso de no tener, por supuesto, ningún problema con el almacenamiento de mi equipo, puedo hacerlo sin ningún problema. Podemos también solicitar desde este menú de herramientas, además de la página de resultados, una copia impresa de esta tesis. Recordemos que esto genera un costo adicional, citar, y esta herramienta de citación es maravillosa porque nos presenta un menú desplegable desde el cual nosotros podemos elegir el estilo de citación o la norma que se nos solicite. Y además vamos siempre a encontrar la versión más actualizada de esa norma. Entonces, al seleccionarla, por ejemplo, Vancouver, se va a generar la cita de manera automática misma que solamente necesitaremos copiar y pegar en nuestro documento donde estemos llevando a cabo en nuestra bibliografía o el listado de las referencias, o bien podemos exportar a un gestor bibliográfico como es RefWorks. Este RefWorks es el gestor bibliográfico de casa de ProQuest Ex Libris, o bien a un formato de RIS que es compatible con otros gestores como Mendeley y Zotero. También encontramos la herramienta de email para compartir por correo electrónico. Cuando nosotros enviamos un correo electrónico, supongamos que estamos haciendo un trabajo de investigación en equipo y lo quiero compartir con los demás miembros del equipo, puedo seleccionar esta opción y agregar las direcciones de correo electrónico. Al correo electrónico vamos a recibir un resumen del documento de lo que trata, así como el título únicamente y un enlace para tener acceso al mismo. Esto es muy importante porque para tener acceso al texto completo siempre deberemos, al seguir el enlace, deberemos pasar por el proceso de autenticación que nos reconozca como parte de la comunidad académica del Instituto Politécnico Nacional. Y encontramos también otras opciones como el poder guardar en la nube. Tal vez yo quiero tener acceso a este documento en un futuro, pero no quiero realizar descargas para no saturar mi equipo. Podemos entonces guardarlo en nuestro Google Drive, en Google Classroom, lo cual
por ahí nos veíamos en la encuesta que tenemos profesores que nos acompañan el día de hoy. Esta es una herramienta maravillosa para que ustedes puedan hacer suyos realmente el recurso, el contenido de la plataforma de ProQuest, en este caso la colección de ProQuest Dissertation and Thesis, y puedan incluso compartir algunas tareas o, no sé, revisiones si usted es un asesor con sus estudiantes a través de Google Classroom o bien guardar en Microsoft OneDrive. Vamos a explorar una segunda opción de búsqueda a través de nuestro menú de hamburguesa. En cualquier momento, independientemente de la página que estemos dentro de nuestra base de datos, podremos movernos a algunas otras opciones, regresar a la búsqueda básica, a la búsqueda avanzada o a la examinación de temas. En este caso, seleccionaré búsqueda avanzada para mostrarles un ejercicio donde tal vez podamos recuperar alguna tesis que incluya archivos complementarios que ya mencionábamos al inicio de la presentación y que son estos archivos en diferentes formatos que nos van a permitir respaldar o que le permiten a los investigadores en sus trabajos de disertaciones y tesis respaldar sus argumentos o no sé, presentar algunas pruebas de lo que están proponiendo. Entonces vamos a realizar una búsqueda rápida por robot y voy a usar un truncador asterisco para que me pueda recuperar cualquier variación de esta palabra como el plural, el singular o derivados de la misma. La gran ventaja de la búsqueda avanzada es que me permite recuperar esta palabra clave de un campo en específico. En este caso, supongamos que los términos clave que yo voy a ir agregando son el enfoque principal de mi investigación o del trabajo que yo estoy realizando y por eso quiero recuperarlos de cualquier campo excepto el texto completo, es decir, el título o el resumen de la publicación, así como la principal metadata indexada. Vamos a seleccionar entonces esta opción y puedo agregar otros términos claves como minimally invasive. También lo buscaré en cualquier campo excepto el texto completo. Y tal vez yo tengo conocimiento de que hay una universidad especializada en este tipo de, en esta materia o en este tema, y puedo yo también consultar universidades dentro de mi búsqueda avanzada, como puede ser Hopkins, de Johns Hopkins University, es la que seleccionaré y agregaré a mi criterio de búsqueda. De más de 15,000 resultados que obtuve inicialmente en mi búsqueda básica, vemos que la búsqueda avanzada nos permite delimitar considerablemente a través de las especificaciones que agregamos en las facetas y filtros nuestros resultados. En este caso tenemos 14 resultados y dentro de los mismos en el primer título puedo ver que adicional a la información que ya habíamos revisado anteriormente, el título, resumen, y texto completo en PDF, así como referencias y solicitud de copia, ahora encontramos archivos suplementarios. Y tal vez a mí me interese ir directamente a realizar una revisión de cuáles son los archivos que se agregaron al manuscrito en esta tesis. Voy a seleccionar el primero, es necesario consentir la política de uso y entonces puedo ver que es un ejercicio que demuestra el uso para el uso, perdón, de esa herramienta que están desarrollando para hacer exploraciones ópticas, en este caso, mínimamente invasivas. Estos incluso, si dependiendo de las disposiciones del autor o de la universidad, puede estar disponible para descarga. Voy a volver a abrirlo para mostrarles. En estos tres botones veo que incluso yo pudiera descargar este video que está en un formato MP4 y así ya tenerlo conmigo de manera permanente. La examinación, esta opción nos va a permitir examinar los temas, tal vez cuando vamos de lo general a lo particular y queremos revisar o tener ideas incluso de temas para nuestro propio trabajo de investigación, o podemos examinar la producción académica
agregada a la base de datos de ProQuest Dissertation and Thesis de nuestro país o incluso de nuestra institución. Entonces seleccioné examinar por lugar, la M, para poder visualizar el listado de instituciones en México que han agregado sus algunas tesis en nuestra colección. Y bueno, dentro de este validar tal vez cuál me interesa revisar un poco más a detalle, si hay alguno que esté marcando una tendencia o alguna línea de investigación que pudiera ser de mi interés, etcétera. Por último, dentro de la plataforma, algo muy recomendable es que ustedes creen una cuenta. Esta opción la van a encontrar en la parte superior derecha en este icono de perfil. El poder crear una cuenta. El crear una cuenta nos va a permitir guardar documentos, guardar búsquedas, es decir, estas estrategias o serie de pasos que seguimos para obtener los resultados deseados o que fueron valiosos para nuestra investigación, crear y compartir alerta para recibir notificaciones a nuestro correo electrónico cuando se agreguen nuevos documentos, ya sean históricos o de reciente publicación, y que coincidan con mi tema de interés o mis búsquedas anteriores. Entonces es muy recomendable que ustedes creen su cuenta únicamente utilizando su correo electrónico, de preferencia su correo electrónico institucional, y creando una contraseña para que tengan acceso a todas estas herramientas de gestión de la información, como ya mencionábamos, el poder guardar una búsqueda. Por ejemplo, en este caso, este ejercicio fue muy importante porque nos arrojó 14 resultados. Es una cantidad mucho más accesible de documentos que podríamos revisar, y en caso de que yo no guarde todos los documentos a través de guardar la búsqueda, puedo yo recuperarlos o revisarlos nuevamente. Hasta aquí, ¿tenemos alguna otra pregunta? Me gustaría dar un minuto para revisar el chat. Y de no tenerlas, lo que haremos será regresar a nuestra encuesta de Popping. Si ustedes acaban de unirse a la sesión y no tuvieron oportunidad de participar en las primeras 3 preguntas, les comparto en este momento el enlace en el chat, y en esta ocasión vamos a responder a todas las preguntas restantes que nosotros veamos en nuestro Popping. La pregunta número 4. ¿Qué formatos están disponibles en ProQuest Dissertations and Thesis? Audios, texto, video, imágenes, datos, PDFs, únicamente texto, imágenes de datos, o audios y texto, o texto exclusivamente. Y efectivamente el 73% de ustedes está en lo correcto. Ya vimos que dentro de los archivos complementarios podemos encontrar diferentes formatos además del manuscrito. Hay un límite de descargas de tesis por sesión. ¿Qué nos comparten? El 11%, el 10% dice que sí, el 91% dice que no. Efectivamente, no hay un límite de descargas de tesis que podemos realizar por sesión. Mientras esté disponible en texto completo en su formato PDF, ustedes pueden realizar tantas descargas como lo deseen. Las tesis doctorales y tesinas de maestría incluidas en ProQuest Dissertation and Thesis se encuentran únicamente disponibles en inglés. Y aquí es un poco una pregunta con truco. Si bien vimos que lo ideal es realizar la búsqueda en inglés, el contenido se encuentra disponible en otros idiomas. Entonces, la respuesta correcta es no. Las novedades principales en ProQuest Dissertation and Thesis son las secciones de fuentes básicas y disertaciones similares. ¿Esto es falso o cierto? 50 y 50, está dividido. Pues sí, también es una pregunta con truco, y la respuesta correcta es no, esto es falso porque nos falta una novedad más, una nueva característica, que son los videos. Diseño de aprendizaje que hemos incluido para que ustedes puedan tener un mejor aprovechamiento del recurso. Muchas gracias a todos ustedes por participar con nosotros y compartirnos sus respuestas. Bien,
Vamos entonces a recapitular lo que hemos revisado a lo largo de esta sesión. Vimos cuál es el contenido de alcance de esta colección de ProQuest Dissertation and Thesis e hicimos especial hincapié en las novedades que ahora tiene la base de datos para todos sus usuarios. También aplicamos tips y prácticas de búsqueda para encontrar contenidos y exploramos las diferentes funcionalidades para la organización y administración de los documentos recuperados. Esto es a través de la recomendación de crear una cuenta dentro de la plataforma de ProQuest, pero también vimos otras herramientas que nos permiten compartir, guardar en la nube o descargar, etcétera. Y en caso de que ustedes requieran más información, tenemos aquí en esta diapositiva, en primer lugar, el enlace a nuestras guías de usuario en español, donde por supuesto encontraremos la guía de usuario de ProQuest Dissertation and Thesis y de la plataforma de ProQuest, donde encontrarán materiales educativos como módulos en línea o presentaciones de PowerPoint y sesiones de capacitación previamente grabadas para que ustedes puedan recordar toda la información que les compartimos el día de hoy, o bien consultar algo muy específico en esos módulos que son de 4 a 5 minutos y poder resolver sus dudas de manera inmediata cuando estén utilizando la plataforma y la colección. También tenemos en pantalla el correo electrónico de soporte técnico. Si ustedes tienen algún tipo de complicación o de problema que es más de esta índole como la creación de su cuenta o para recuperar su cuenta, etcétera, pueden contactar directamente a tsupport@proquest.com para dar seguimiento a ello. Y por último, mi correo electrónico. Les recuerdo mi nombre, yo soy Mili Bugarín y mi correo es training@proquest.com para solicitudes de capacitación en caso de que quieran, deseen que tengamos alguna capacitación de seguimiento o más enfocada a algún tema en específico de la plataforma o de alguna otra colección, pues aquí nos pueden hacer sus solicitudes con todo gusto, las atendemos. Algo que es muy importante para nosotros es que ustedes nos compartan cuál fue la experiencia que tuvieron durante nuestra sesión. Es decir, mi trabajo que pueda ser evaluado y que ustedes también tengan la oportunidad de hacernos recomendaciones para futuras sesiones. Tal vez algún tema, algún tipo de dinámica que quisieran explorar, etcétera. ¿Cómo podemos mejorar para abordar y cubrir todas las necesidades que la comunidad del IPN tenga en el tema de capacitación? Y pueden responder esta encuesta a través de escanear el QR que vemos en la diapositiva o les acabo de compartir el enlace a la encuesta de servicio también. Es solo una pregunta, de verdad les toma únicamente un minuto y para nosotros es muy importante el tener esa evaluación y que ustedes nos compartan su experiencia. Solo una pregunta y hay un cajón también para comentarios. El formato de la encuesta está en inglés, pero por supuesto que ustedes nos pueden compartir todos sus comentarios en español. Con esto voy a abrir nuevamente el foro para revisar las preguntas que pudieran tener y con esto cerraríamos nuestra capacitación. Detengo en este momento la grabación, no sin antes, en lo que revisamos las capacitaciones, perdón, las preguntas que puedan haber. Diana, no sé si nos quiera compartir cuál será el método para que nuestros asistentes obtengan su certificado de participación. Sí, es lo que justo te preguntaba. ¿Es por tu parte o si gustas genero rápido un link ahorita, como tú me indiques? Si pudieras generar el link, creo que es mucho más sencillo y Ok, es como lo hemos hecho en otras ocasiones, claro. nos ha funcionado bien. Ok, entonces permíteme un minuto y lo En hago un inmediatamente. Claro que sí, en un momentito más entonces les compartimos a través del chat. Con esto detengo la grabación y damos unos minutos adicionales para responder sus preguntas y para compartirles el enlace para que se registren y obtengan su certificado de asistencia.